Tengo bajo deseo sexual y esto afecta a la relación, tal, y es un problema mío que tengo que solucionar y tal. Hay que lanzar la pregunta por lo menos de, oye, pero ¿cómo es esa relación? ¿Realmente tú qué querrías? ¿Qué cosas te están afectando? ¿Qué deseo sexual te gustaría a ti mantener para ti, sacando a tu pareja de la ecuación? Creo que tener la visión funcional ayuda a que la ideología pierda algo de peso. Alguien le hace algo a mi perro que le quiero muchísimo y que es como, vamos, me pongo en la situación ahora como persona de a pie y no como profesional, me lo cargo. Pero incluso ahí, incluso en esas circunstancias, tengo una cierta facilidad o tendencia a decir, bueno, esa persona, eso que ha hecho me ha dolido muchísimo, pero también entiendo que esa persona ha llegado ahí por esos motivos. Creo que cuando uno se pone de verdad a comprobar sus hipótesis funcionales o a indagarlas en toda su extensión posible, se va a encontrar con cosas que a lo mejor no encajan con su ideología. Uno intenta ver más allá de lo que le dicen. Es decir, vale, sí, pero ¿qué has hecho, no? ¿Qué pasa? Que en terapia da igual, porque no tienes una cámara. Hay que asumir que a veces o te van a mentir directamente o la persona no es consciente y ella misma se está autoengañando, no es consciente. Como terapeuta creo que es importante, si llegamos a ese punto de que la persona te miente y tú te estás dando cuenta por lo que sea, lo mismo que decía de esa visión funcional. ¿Por qué te miente? En el podcast de hoy contamos con Luis Vega Monzón, que es director de terapia en Engrama Psicología. Está dirigiendo todo el área de la terapia online, también se encarga de las supervisiones. Vamos a hablar sobre multitud de cuestiones que a lo mejor no siempre se tratan en las conversaciones habituales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos si nuestros consultantes nos mienten? ¿Hasta qué punto los análisis funcionales están sesgados porque solo tenemos una versión de los hechos? Y además es que a lo mejor puede ser el mejor analista de conducta que exista. Pero claro, si te están contando la información de manera selectiva, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué hacemos, no? Bueno, Luis, ya que en este podcast vamos a hablar un poco de temas pues, que no se suelen tratar, ¿no? Y temas a veces un poco delicados, yo te quería preguntar sobre todo, es que es una cosa muy curiosa, si en algún momento tú te has visto mmm, dudando de si la persona que tenías delante había cometido un delito o alguna persona relacionada con tu consultante había cometido algún delito. Uh-huh. Sí, me ha pasado y claro, es muy delicado, ¿no? Porque tienes que saber si eso ha ocurrido o no para poder denunciarlo. Tienes que tener la información y de primera mano, etcétera, ¿no? Es decir, al menos hemos hecho consultas al colegio de psicólogos en este sentido y esa parece ser la norma, ¿no? Es decir, la regla, ¿no? Que lo tienes que saber de primera mano, ¿no? No alguien que te cuente de creo que alguien de mi entorno hace esto, le pasa esto, lo que O sea, el sea. protocolo es que te tiene que decir la persona que ha cometido un delito, pero por ejemplo, si te dice que lo ha cometido alguien de su entorno, también estás con la obligación de denunciarlo. Ahí es donde teníamos la duda y ya me estás poniendo en el compromiso. Entonces, si tienen esta duda, escríbanle a su colegio de psicólogos, pero lo que nosotros recibimos como respuesta era eso, que teníamos que tenerlo, que saberlo como de primera mano, que no valía que nos dijeran. Pero ahora ya me has hecho dudar. Pero ¿y tú cómo afrontas la sesión? Independientemente del tema legal, ¿tú cómo afrontas esa sesión? O sea, no sé qué tipo de delito sería, tampoco lo quiero saber, pero es que si es un delito, bueno, cualquiera en realidad, ¿cómo puedes contenerte ahí? ¿Eres capaz de disociar de algún modo y meterte en el papel de terapeuta o estás todo el rato con el run run? O sea, ¿qué haces? Uh-huh. A ver, claro, la experiencia que yo tengo no fue en realidad como muy de sí, pasó esto, o sí, no fue así. Ya. Entonces no lo tuve que abordar directamente. Fue como, pues mira, es que la verdad es que no sé si esto tal, tampoco me quería contar más. No sé, entonces, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues tampoco puedo, Ya. si no tengo pruebas realmente, sino un indicio de que parece que, no lo sé, es como muy etéreo, ¿no? Y no tiene, no sé, es eso, ¿no? Que es más una cuestión de, oye, pues puedo indagar más o no, pero al final yo tampoco soy quien para interrogar,
¿no? Es decir, Sí. no soy un policía especializado en interrogatorio o algo así. Pero por la parte, por lo que creo que tú quieres, ¿no? Como que lo lleve más, es y si yo me enterara o sospechara de algo que es grave y que como que puedo empatizar con eso, ¿no? Que puedo sentirme mal por ello y tal, ¿cómo me afectaría eso, ¿no? Quieres decir, ¿no? Sí, por ejemplo, que a lo mejor, pues bueno, ha cometido un delito, pongamos que no es un delito grave, y que ya, aunque si tú te ves con la obligación de tener que denunciar eso, o sea, la alianza terapéutica y todo el proceso de esa persona se va a resquebrajar por completo, o sea, tendrá que cambiar de terapeuta, etcétera, que sí que podemos decir, pues se lo ha buscado, ha cometido un delito, tal. Bueno, ya, pero tampoco vamos a caer en ese punitivismo. Esa persona, haya hecho lo que haya hecho, también tendrá derecho luego a poder seguir con un proceso terapéutico de cambio o lo que sea. Entonces, Ujú. cómo lidiar en general con todo eso. También, como estabas diciendo, cómo te afecta a ti. Sí, sí, claro, eso sí, eso es algo que yo personalmente creo que abordo de una manera que puedo decir que es bastante generalizada y amplia de casi que voy a poder abordar cualquier cosa. O sea, ¿y por qué? Porque para mí, yo cuando estoy ahí, yo veo em, tu historia de aprendizaje, tengo esa mirada funcional, digamos, ¿no? Sí, Que sé que has llegado a esas conductas porque tus contingencias te han llevado ahí. Eso no quiere decir, pues da igual lo que hagas y que no tengas consecuencias, sino que en esa situación concreta en la que estamos, pues eso es lo que me permite entender tu situación y cómo podemos abordarla, si hay que abordarla y modificarla si hay que modificarla. Y yo estoy en ese rol profesional, no estoy en el rol de juzgarte, tampoco para eso. Y decir, incluso aunque sea algo reprobable en ese sentido. Y mi rol es pues, conseguir esos objetivos de cambio y tal que buscamos en terapia. Por supuesto, si no sé, por ejemplo, hay menores mm, en la ecuación y estoy tratando con unos padres o algo así, pues obviamente en esos casos prima el bienestar del menor. sí. Y me da igual que sea su padre quien tengo delante, por ejemplo. Esos casos son así. Pero, pero quitando eso, pues eso. Pues, O sea, no te has visto en ninguna situación que te haya totalmente desbordado y que digas, es que no puedo seguir llevando el caso porque voy notando ya cómo al final mi sesgo, mis valores, todo lo que choca con lo que ha hecho esa persona o con cómo es directamente esa persona, aunque no haya cometido un delito, no puedo, me desborda. ujú. No, ya digo, realmente es que creo que ahí, y esto es que es una cuestión personal, es decir, no, Mm, no digo que tenga que ser así porque sí, ya está. Así es como me comporto yo, pero porque creo que incluso me pasa en mi día a día. Es decir, que yo en mi día a día también tiendo a, no sé, pongo un ejemplo extremo. Si sé que alguien le hace algo a mi perro, que le quiero muchísimo y que es como, vamos, encima hacérselo a un organismo indefenso, sí, tal, tal, no sé qué, pues sé que me pongo en la situación ahora y digo, me lo cargo. ¿Sabes? ¿No? mm, Como persona de a pie y no como profesional, digo, me lo cargo. Pero incluso ahí, incluso en esas circunstancias, tengo una cierta facilidad o tendencia a decir, bueno, esa persona, eso que ha hecho me ha dolido muchísimo, pero también entiendo que esa persona ha llegado ahí por sí. esos motivos. Y eso no quita que yo me enfade con esa persona, que yo tenga ganas de matarla o algo así, ¿no? Eh, pero, pero digamos que yo tengo como esa forma de comportarme, ¿no? Mm, No tiene por qué ser así, pero sí que creo que en terapia esto ayuda. Es decir, que esto de esta manera vas a poder ayudar a más gente, pero cada uno decide. Es decir, yo, por ejemplo, pues claro, casos en los que ves relaciones complicadas donde hay pues comportamientos machistas, cierta agresividad, no digamos a lo mejor llegando a violencia, pero eh, cosas reprobables con las que a mí me despiertan sí, esas reacciones desagradables y tal, de rechazo total. Incluso ahí, claro, yo digo, vale,
esto me despierta esta emoción, esta reacción, pero ¿cuál es mi objetivo? O sea, al final, incluso ahí también, por ejemplo, hay un trabajo de, oye, igual si conseguimos estos cambios, yo formo parte también de que esa persona, ¿no? Conseguimos un objetivo de que no aparezca esa violencia, ¿no? De que no, de cambiar al menos en parte ciertos comportamientos, ¿no? Sí, total. Aparte de que todas las personas puedan merecer esa ayuda, esa segunda oportunidad, lo que sea, es que puedes directamente o indirectamente estar ayudando al conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y es que creo que eso muchas veces lo olvidamos, que caemos en general con todo lo que hacemos y sobre todo, pues esto llama mucho la atención cuando sabes un poco de cómo funciona el comportamiento, ¿no? De cómo caemos rápidamente en castigar, en ese punitivismo que comentaba antes y que así no vamos a conseguir absolutamente nada. O sea, ¿cómo podemos realmente ayudar a cambiar a alguien? No digo que no debamos castigar algunas conductas, pero ¿qué más debemos hacer? Uh-huh. Claro, es que recojo la puntualización esa de que sí, hay que castigar o básicamente hay que poner las contingencias que haya que poner para cambiar las conductas que no queremos que haya en nuestra sociedad. Ya está. Sí. Por lo tanto, si eso requiere, no lo sé, pero un internamiento en un centro penitenciario, por ejemplo, este tipo de cosas, sí, pero pues, es que el internamiento en el centro, según nuestra constitución, es para la reinserción, no es una venganza o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, hay que poner las contingencias necesarias para cambiarlo. Y muchas veces las contingencias que van a ser más adecuadas van a ser las de reforzar conductas alternativas beneficiosas para todos y no solo la de castigar o no castigar en el sentido técnico, sino de estimular aversivamente, ¿no? Dañar a la persona que se está comportando de la manera que no quieres. Porque sí, porque hay que dañarla, porque se lo merece o algo así, ¿no? Sí, al final es que es un acto de venganza que va muy en la línea también de ese esencialismo, ¿no? De esta persona es que ha cometido este acto malo, entonces ya es mala y no es que esas circunstancias la hayan llevado a eso, sin justificarlo, sin necesidad de justificarlo, pero entendiendo que podríamos ser nosotros, que nosotros con esas circunstancias, aunque creamos que hay una esencia muy distinta en ellos y en nosotros, que podríamos haber acabado así. Y no sé también por qué ocurre esto, ¿no? De este distanciamiento normalmente de la maldad y de, al final, utilizar la dicotomía de tú eres malo, yo soy bueno, yo no podría haber robado eso que has robado, yo no podría haber acabado metiéndome en las drogas como te has metido. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso normalmente en el ser humano? Aunque dependerá del caso. Claro, sí, nos da seguridad, nos da esa sensación de ese control, ¿no? De que yo sé que yo no voy a caer en X tipo de conducta y por lo tanto yo soy buena persona y yo tengo una buena percepción de mí mismo, etcétera. Y el otro que sí lo hace, pues marco esa distancia y no responsabilizo ni al resto de la sociedad, sino que es esta persona, simplifico, básicamente simplifico, como hacemos pues con etiquetas y tal. Y yo no tengo nada que ver. Por lo tanto, yo no soy igual a ese, ¿no? Ese yo no soy igual a ese es yo nunca llegaría a ser eso, que nos protege de esa manera, ¿no? De sentirnos nosotros, no, yo soy buena persona. Sí, serás buena persona, pero eso no quita que si tú tuvieras las contingencias de esa persona, si tú estuvieras en esos zapatos, pues probablemente también tendrías esas mismas conductas. Vamos, al menos con mucha probabilidad, porque ahí puede haber una variación individual que igual está, pero que es mínima. Es decir, que sabemos cómo el contexto, cómo esas contingencias con las que interactuamos modifican nuestra conducta hasta ese punto y más allá. Es decir, para hacernos capaces de hacer cualquier cosa. Y para el tema de los sesgos, para que no te influyan demasiado en terapia, al final la ideología, la moral, todo lo que tú tengas, ¿qué mecanismos sigues? ¿Qué otras cosas haces para poder reducirlos o lidiar con ello? ¿Mecanismos? ¿Te refieres en la propia interacción o en general? ¿De qué te sirves tú? ¿De qué te apoyas? A lo mejor, no sé, haces que tus casos sean supervisados por otros profesionales para ver sesgos que a lo mejor
pues la otra persona no tenga, ¿no? Ujú. Claro, sí. Sí, es súper importante esto que dices. Esa supervisión es importante. Y creo que la supervisión. A ver, igual la persona que te supervisa tiene el mismo sesgo. Ya, ¿Eh? claro. Pero bueno, pero en la medida de lo posible que sea plural, digamos, esa supervisión y o de alguien que también tenga ese punto de vista de autocrítico o de autocuestionamiento, ¿no? Y de cuestionamiento por lo menos que sepa identificar, ¿no? Que tenga en cuenta que tenemos ideología todos y que Sí. tenemos todos sesgos y que hay que poner el foco ahí, ¿no? Y que no tenemos que dar las cosas por sentado. Claro, esto es más trabajo. Es decir, lo que suele pasar es que como esto me implica revisarme, hacer un esfuerzo extra, yo qué sé, incluso estos análisis funcionales de reciclo el análisis funcional, porque en este caso igual al otro, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Intentamos como optimizar dejándonos por el camino esa rigurosidad y tal, pues con esto también. Es decir, y sobre todo porque fuera de sesión tú eres una persona como cualquier otra, con sus sesgos y tal, y por lo tanto también con esas dificultades para identificarlo. Sí, todos pues, seguimos cierto tipo de noticias, todos seguimos cierto tipo de canales, etcétera, con un sesgo determinado y tal, y nos cuesta leer la noticia y decir, espérate, así es como lo ve este medio afín a mí. Vale, ¿y qué diría otro medio? ¿Y qué parte de verdad puede tener ese otro medio? No quiere decir que tengas que darle la razón, pero por lo menos intentar hacer un fact-checking. Pero claro, de nuevo, que eso es un esfuerzo. Pero es un ejercicio sano y a mí me gusta ejercitarlo, vamos, practicarlo en el día a día de buscar, cuestionar. Sé que esto igual no es para todo el mundo, que puede generar frustración, que es un esfuerzo y tal. A mí creo que se me mantiene, se me refuerza porque me gusta aprender, me gusta ir modificando mi visión, mi conducta, etcétera. Eso es agradable para mí y pues si tengo que decirte, pues sí me he equivocado o este pensamiento político que tenía, pues mira, la verdad es que estaba secado por esto y ahora conozco más la situación y tal, me es agradable. Entonces, me gusta identificarme con eso, etcétera. Entonces, pues entiendo que el reforzador es ese. Igual hay más, pero vamos. Sí, lo que a lo mejor tenemos que hacer en la sociedad es intentar que eso sea más reforzante en general, ¿no? Eso Y es, entonces quizás lo lograríamos más. justo. Y del tema de los sesgos, bueno, nos vamos a la otra parte, ¿no? De qué ocurre cuando tú estás a lo mejor haciendo una evaluación de un caso, estás, bueno, ya con el tema de elaborando el análisis funcional y puede ser increíble como analista de conducta, puedes hacerlo perfecto, un nivel técnico divino, pero claro, al final la persona que tienes delante te está contando lo que ella cree que es relevante y tú puedes indagar en un tema, en otro, pero no puedes ver todo. Siempre también va a estar sesgada su visión, ¿no? Te va a contar lo que considere más saliente. Además, hay muchas personas que a lo mejor van a terapia, pero no tienen una capacidad de análisis propio muy grande. Entonces, hay cosas que pasan inadvertidas. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Tú qué sueles hacer? Ya. Aquí hay muchas cosas que sacar. La primera que se me ocurre es una cosa que digo mucho, que intento pensar mucho, es una conducta es la de decirte que haces algo y otra conducta es la de hacer efectivamente ese algo. Claro. Por lo tanto, y están mantenidas por cosas diferentes. Entonces, uno intenta ver más allá de lo que le dicen. Es decir, vale, sí, pero ¿qué has hecho, no? ¿Qué pasa? Que en terapia da igual, porque no tienes una cámara, Ya. tienes que seguir fiándote de lo que te dicen. Pero a veces eso que te dicen que hacen o los efectos que tiene lo que se supone que están haciendo no están y tal, y uno puede intuir ciertas cosas, ¿no? Pero hay que asumir que a veces o te van a mentir directamente o la persona no es consciente y ella misma se está autoengañando, no es consciente, o simplemente está secando la información, está omitiendo. Pero, y es su sesgo, quiero decir, es su sesgo, no porque lo haga intencionadamente y tal. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
aquí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, pues en la medida de lo posible hablar con alguien del entorno, que también tendrá su visión sesgada, pero que a veces pues uno dice, vale, tiene más información y por lo Sí. tanto puede hilar cosas, ¿no? Eso es útil, ¿no? Creo que es útil. Con el tema de la mentira es que ahí se puede sacar mucho. Es decir, como terapeuta creo que es importante, como mismo estábamos hablando con el tema del punitivismo y tal, pues con esto lo mismo. Si llegamos a ese punto de que la persona te miente y tú te estás dando cuenta, por lo que sea, lo mismo que decía de esa visión funcional. ¿Por qué te miente? Sí. Es decir, no vamos a, ay, me ha mentido, qué mal, ¿cómo me va a mentir a mí, que soy su psicólogo? Pues sí, te miente a ti y le puede mentir a cualquiera, ya está. No te lo tomes personal, es lo que hay. Asúmelo, forma parte de tu trabajo. Dicho esto, analiza funcionalmente por qué tiende a mentir. Esto pasa, yo qué sé, pues te cancelan la sesión. No digo que esté todo el rato ahí sospechando de por qué me cancelan, no hace falta, y no hace falta vivir con una paranoia de si me están mintiendo o no, pero a veces se nota, a veces se ve, hay ciertas cosas y en cualquier caso, si alguien te está mintiendo, lo más probable es que en su historia de aprendizaje haya recibido estimulación aversiva, o sea, le haya sido dañado por según qué comportamientos. Es decir, que a lo mejor el cometer errores, el no cumplir con expectativas, el no cumplir con las tareas propuestas, este tipo de cosas, genera tal malestar en la persona, el exponerse a, pues que no he hecho las tareas y le voy a tener que decir que no las he hecho. Ya. Se va a sentir muy mal y te va a mentir, por ejemplo, ¿no? O va a pensar que le vas a juzgar por algo que ha hecho. Y entonces dices, que ¿cómo le voy a decir esto? Claro, ¿por qué piensa esto la persona? Porque en otras circunstancias, en otras situaciones previas en su historia de aprendizaje, después de esta persona decir esto, ha recibido ese daño, ¿no? Y ha sido castigado y tal. O lo ha visto en otros, es decir, o socialmente sabe que eso está mal visto y tal, ¿no? Entonces, ahí está esa parte, ¿no? De analizarlo funcionalmente y si es relevante para el objetivo que estás trabajando, a las cosas que se están trabajando, pues igual lo tienes que sacar y ahí lo sacas, pero de nuevo, no como, oye, ¿cómo se te ha ocurrido, Marcos, mentirme? Estoy muy decepcionado, qué mal. No hace falta. Vamos a entenderlo, pero vamos a hablarlo. Si lo hablamos, pero es importante también ahí transmitir el no juicio de verdad, ¿no? Sí. Que no te estoy juzgando, sino vamos a entender el por qué has tenido que recurrir a mentirme. Seguramente te has sentido mal por tener que mentirme, yo qué sé, todo este tipo de cosas. Y si hay algo que podemos cambiar, pues lo cambiamos. Sobre todo porque está ligado al objetivo. Si no está ligado al objetivo, pues oye, si te ha dicho que tiene pareja y no tiene pareja y no tiene nada que ver con lo que está trabajando, pues ya está. O al revés, si te ha dicho que no la tiene, ya está. No hace falta a lo mejor abordarlo y da igual, yo qué sé. Pero si sí que interfiere, pues sí. ¿Tú has identificado alguna mentira? Decimos, no lo vas a saber nunca a ciencia cierta, ¿no? Pero ¿crees que sí? Sí. Sí. No tengo ahora mismo como explicar como ejemplos concretos. Tengo como memoria difusa de si en esta ocasión recuerdo que esto no cuadraba y además tuve confirmación por otro lado, pues por otra persona del entorno, lo que sea, algo así, y cosas que no cuadraban y tal, ¿no? Sí me ha pasado. Creo que en terapia de pareja a lo mejor es delicado. Creo que, por ejemplo, en terapia de pareja, esto es impresión mía, ¿eh? No, Sí. en terapia de pareja hay esa cosa de temer o pensar que te vas a posicionar con un lado, necesidad de dar una imagen precisamente para que te posiciones de su lado, este tipo de cosas. Y no digo que mientan, pero perfectamente podría ser, de si perfectamente se podría llegar a que te mientan, por supuesto, desde luego, pero por lo menos te van a sesgar bastante la información. Claro. Creo que eso es bastante factible en esos casos, ¿no?
Estoy pensando en algún otro ejemplo, pero bueno, de momento se me ha ocurrido ese. Y que hay también de confrontar en sesión, ¿no? En el sentido de, obviamente, la terapia tiene que ser un espacio seguro, vas a ser muy validante, muy comprensivo, todas estas cosas. Perfecto. Pero también puede ser que en algunos momentos tú identifiques la función de X conductas, veas que claramente esto sí te está reportando un alivio, pero a largo plazo te está haciendo mal y tienes que de algún modo transmitirlo. Eso puede poner en tela de juicio la alianza terapéutica, toda la relación que habéis construido. ¿Cómo hacerlo bien? ¿O te ha costado en algún momento? ¿Crees que en algunos momentos, por ejemplo, más iniciales o incluso ahora, Ujú. que al hacer eso lo podías haber hecho de otra manera? ¿Sientes que has deteriorado el vínculo? Ujú. O sea, desde luego he tenido miedo de deteriorarlo. Eso Mm, me ha pasado y he dicho, "Joder, a ver, ¿cómo le digo esto ahora? Tal, tal, tal". Sí. Y creo que ahí ha habido un trabajo venga, hay que centrarse en que entienda funcionalmente, ¿no? Que esto es algo funcional y que transmitir que no hay un juicio, que no hay un castigo, etcétera. Y esto lo uno con una cosa que en su día recuerdo que debatimos de si mostrarse, por ejemplo, enfadado con la sí, persona o algo así, ¿no? Y yo, claro, recuerdo que yo defendía algo como, bueno, hay que mantener una firmeza, quiero decir, si es algo que te molesta, que está mal o lo que sea, hay que transmitirlo con una seriedad, pero no tiene que ser enfado. Es decir, hay que transmitirlo, hay que ser asertivo, es la sí, palabra, ¿no? Entonces, entre ser asertivo y poder transmitir unos límites, pero asertivamente, no enfadado, no a malas, sino asertivamente comunicar algo. O el ejemplo que tú pones, que es más bien a lo mejor pues, en un cierto tipo de conducta, decir, yo me estoy yendo a, yo qué sé, me has cancelado sesión por cuarta vez, no puede ser que tengas tantos imprevistos. Oye, por lo menos, a lo mejor sí, pero por lo menos te tengo que recordar que yo tengo una agenda cerrada, sí. que necesito un compromiso por tu parte, que tal. Y si es necesario, que busquemos otro hueco o si, yo qué sé, si tenemos que organizarnos de otra manera para que no falles tanto y tal, ¿no? A eso me refiero, ese ejemplo, ¿no? Pero yo entiendo que tú vas más también pues si es una conducta que sé que a la persona exponérsela, ¿no? Sacarle esto, esta es la función de tu conducta, puede ser aversivo para ella, ¿no? Ahí es donde voy a ese énfasis en explicar el funcional y transmitirlo de esa manera, ¿no? Lo entendemos, te lo estoy diciendo porque yo he visto esto. También ayuda al diálogo socrático, por ejemplo. Yo creo que la propia persona llegue ahí. Em, y, y bueno, dejar abierto el si no está de acuerdo también, que la persona te pueda decir, obviamente. No tenemos que ir ahí a sentar cátedra. También es otro punto importante. Y el siempre tiene que ir seguido de un cómo podemos cambiar esto, es decir, hacia dónde nos movemos con esto, ahora que estamos poniendo esto sobre la mesa, una vez que la persona, pues sí, a lo mejor lo reconoce, lo entiende y tal, sí, vale, y ahora vamos a dar una salida, es decir, no es un, Ya, y eres malo, ya, ya. que lo sepa, venga, a reflexionar a casa, ¿no? Se acabó la sesión, a casa, a reflexionar, ¿no? Vamos a consensuar con la persona, ¿no? ¿Esto te parece que es así? ¿Quieres cambiarlo? Vamos a ver cómo podemos cambiarlo. Tenemos esta opción, podemos trabajarlo de esta manera y tal, y dar una salida que muchas veces es lo que las personas que llevan a cabo conductas que consideramos socialmente que no son adecuadas necesitan, una alternativa. Sí. Y con el tema del diálogo socrático ahora, por ejemplo. Hay muchas personas que al escuchar eso dirán, claro, pero es que lo que está haciendo es, vale, no me está diciendo lo que tengo que hacer, pero me va manipulando, ¿no? Ujú, Me está comiendo la cabeza e incluso a lo mejor por la persona que está en terapia puede decir, bueno, pero es por un objetivo que hemos consensuado, es por un bien propio, pero a lo mejor otras personas de su entorno que se vean afectadas por cambios que está teniendo esta propia ujú. persona digan, es que te está manipulando para mal, te está comiendo la cabeza, como decía, y yo no quiero esto de los psicólogos cerca. Ya. Esta reacción suele obedecer, a ver, no voy a decir siempre porque
igual, esto hay que señalarlo, igual hay psicólogos que sí están manipulando a las personas en ese sentido. Quiero decir que sí Ya. están buscando un fin que es tomar decisiones por la persona, por ejemplo, y cuestiones así. Y por lo tanto no voy a decir que siempre es de una manera. A lo mejor sí está Claro, pasando esto. pero antes de seguir con eso, ¿cómo podemos distinguir eso? Porque Ujú. es que realmente a lo mejor te lo están diciendo en un tono que parece que hay confianza, pero te están diciendo totalmente qué hacer y están vulnerando un poco tu autonomía en ese sentido, te están guiando por Ujú. caminos que a lo mejor tú no quieres, pero te están convenciendo de que quieres. O sea, es que son límites difusos en realidad. Ya, pero es que a mí me cuesta pues ver una situación en la que yo le estoy diciendo a la persona, no, tú tienes que hacer esto. Es decir, Ya, yo le voy a dar la información, le voy a decir, este es mi análisis, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Te encaja con las cosas que tú vives en el día a día? Eso es importante. Cuando hacemos análisis funcionales no estamos, de hecho, y me pongo repipi, no es un análisis funcional, es una evaluación funcional. No estamos sí, haciendo un análisis de contraste A-B y vemos las variables que están operando. Es hipotético, esta es mi hipótesis y por lo tanto yo tengo que con la persona contrastarlo. Y la persona me tiene que decir, oye, pues sí, pues la verdad es que esto que me cuadra, que me dicen me cuadra con también estas otras cosas que hago y tal. A veces la propia persona, muchas veces uno ve que va por el camino correcto porque la persona te saca más ejemplos que van en la claro. misma línea y Pero tal. hasta qué punto ahí no le estás provocando un sesgo de confirmación también, ¿no? De que tú le Ujú. haces que preste atención a X información determinada y está obviando un montón de factores de la ecuación y dice, ah, sí es verdad esto y también esto por esto. Y en realidad a lo mejor no es tan así, pero está confirmando todas las hipótesis que estáis generando ya. Claro, yo si me está diciendo la verdad, que es lo que tengo que de Ya, primera considerar, y tiene ejemplos y me los dice y están ahí, uno puede decir, bueno, es que hay esta información, pero también hay otra. Hombre, sí, pero ahí está. Por lo tanto, sí se confirma una parte. Hmm, Otra cosa es que falte otra parte del análisis. Y ahí, cuando falta otra parte del análisis, esta es la cosa que tenemos los psicólogos en terapia de, si no me lo dices, ya, o sea, si tú no me lo sacas, yo intentaré averiguar, yo te haré preguntas, todas las pertinentes, y si puedo, como decía antes, hablo con alguien de tu entorno, si a ti te parece bien, también hay que pedirle permiso y tal. Em, pero no somos adivinos, no ya. podemos tener toda la información en ese sentido. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que tener esa precaución también. Y eso es importante señalarlo también, ¿no? Que como profesionales nosotros tenemos nuestras hipótesis, las contrastamos con lo que la persona nos dice y hace o podemos saber qué hace según lo que nos dice y vamos tirando por ahí, porque es lo que la persona nos va confirmando. Con la prudencia de, pues a lo mejor no, por supuesto. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Y al final tú sueles tener una sesión semanal, como mucho normalmente, habrá casos especiales, pero lo habitual suele ser una sesión semanal y luego quincenal, mensual. Con eso tienes que conseguir que la persona empiece a efectuar una serie de cambios y que al final vaya moldeando su contexto, se vaya exponiendo a otras cosas. ¿Cómo es esto de sencillo realmente, Luis? Tú que lo vives desde dentro. ¿Cuál ha sido tu Pues, experiencia? a ver, no, yo creo que contamos con una ventaja que es que la persona viene a terapia. Hmm, Por lo tanto, ya hay una motivadora ahí para hacer lo que tu terapeuta te diga, por ejemplo. Entonces, si estuviésemos en otros ámbitos, a lo mejor pues, o personas que tienen que ir a terapia por una cuestión legal, yo qué sé, o algo así, y no vienen porque ellos quieren, o menores o adolescentes que vienen obligados por sus padres, ya, o, ojo, partes de una pareja o de una relación que vienen porque su pareja les dice que si no van a terapia los dejan, ya. ¿no? Y que en realidad llegan a terapia y te dicen, no, yo creo que yo no tengo ningún problema. Yo qué sé, hay ejemplos así, ¿no? Y ahí es más complicado, por supuesto. Ahí, si la persona quiere, uno es, oye, este espacio es para ti, a lo mejor esto que te están señalando, pues no lo ves, vale, pues ya está. No voy yo como psicólogo a decirte que sí, no tengo ni idea, no te conozco, es la primera sesión que hablamos probablemente. Pero si hay otra cosa que podamos trabajar, ya que estás aquí, pues estupendo, si no, pues
nada, ¿no? Y a veces encontramos cosas que sí, otras veces no. Si se abre esa puerta, a lo mejor sí que vamos encontrando que en realidad sí vamos viendo ese otro tipo de conductas, sí que estaban y tal, y ahí avanzamos en esa línea, pero va a ser la persona quien lo identifique, quien te lo diga también y quien pueda abrir esa puerta. A lo mejor no directamente, pero de cosas que te dice tú le puedes decir, oye, ¿y tú consideras que a lo mejor esto que te decía tu entorno puede encajar con estas conductas que me estás describiendo? Puedes entender que a lo mejor estas personas hayan interpretado, se hayan sentido, tal, etcétera, de esta manera. Me estoy yendo a ese caso muy específico, ¿no? Pero estoy como, doy pasos atrás porque esto es algo mucho más general. Uno en terapia pues lanza las motivadoras oportunas y que pueda con las que cuente para que la persona luego en su día a día lleve a cabo lo que consideramos que dirige hacia el cambio, ¿no? Y pues bueno, o sea, ahí hay por supuesto en las motivadoras pues anticipar qué reforzadores vas a conseguir, también hay instrucciones de cómo cambiar tu entorno, cómo comportarte ante según qué discriminativos, ¿no? En según qué situaciones, por decirlo con otra terminología y tal. Pero por supuesto sigue habiendo esa parte activa de la persona, ¿no? De alguna manera, de que, si lo digo, como la parte activa de la persona porque nosotros tenemos una hora a la semana, en el mejor de los casos, bueno, según casos particulares puede haber algo más. Y por lo tanto nuestro control es muy limitado y la persona cuando sale al mundo, dicho de esta forma, tiene todas sus contingencias que tenía antes de entrar. Ya está. Entonces es una manera de trabajar en sesión con esto, de intentar modificar esos valores funcionales de esos estímulos, perdón, de la persona que tiene en el día a día, ¿no? Y que la próxima vez que, yo qué sé, si me doy un ejemplo concreto, si mira el ordenador, pues que no piense en pues me voy a sentar a jugar a videojuegos en vez de hacer esto otro que quiero, de llamar a mi amigo y tener amistades más significativas, por ejemplo, ¿no? Pues yo en terapia he hecho un emparejamiento a lo mejor, o he lanzado motivadores, o he reforzado según qué cosas, para que la persona cuando efectivamente tenga el ordenador delante haga una cosa y no otra, ¿no? Y cuando llegue a su casa haga una cosa y no otra. ¿Tú crees que la mayoría de personas consiguen cambiar cuando van a terapia? Independientemente de que a lo mejor más adelante vuelvan a caer en otro bucle problemático, lo que sea, pero suele haber cambios significativos. Sí, claro, antes de hacer esa puntualización me iba a ir a lo fácil de sí, de alguna manera habrá cambiado seguro. Ya. Que sea, Eso seguro. eso, que sea significativo y que sea en la dirección que esa persona quería y tal. Yo diría que en general sí. Yo diría que sí, claro que sí. Se consiguen cambios y se consiguen cambios que en la primera sesión se veían totalmente imposibles, y es muy bonito hacer ese repaso cuando uno ya está en una parte avanzada del proceso, ir atrás y recordar dónde estábamos hace unos meses o así y ver cómo hemos cambiado, que a veces ese cambio es gradual y no nos damos cuenta de cómo se va modificando, o los pasos son pequeños pero son importantes, porque a veces son muy difíciles y un paso pequeño es un logro y hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, yo diría que en general sí. Claro, no todo, por supuesto, No, por lo que comentaba, que no controlamos todas las variables, pasan muchas cosas en el contexto, o a veces la propia persona pues, no quiere cambiar. O sea, es otro melón que se puede abrir, ¿no? ¿Y qué hay de esta duda que le surge a mucha gente de, vale, vosotros defendéis que los problemas básicamente son contextuales o por interacción, ¿no? del contexto y la persona? Entonces, si no podemos modificar nuestro contexto, ¿por qué animáis igualmente a que vaya la persona a terapia? Entiéndeme, habrá casos donde en absoluto se anime a ello, pero otros donde sí pueda ser interesante, pese a que sea muy difícil cambiar ciertas claves contextuales muy decisivas que están incidiendo ahí. O sea, pero ¿te refieres a casos en los que no se puede cambiar el contexto? O sea, que la persona cree que a lo mejor no puede hacer nada con ese contexto, porque tiene que vivir en el mismo sitio, porque tiene el mismo trabajo, y todo eso le está haciendo un daño. Claramente es así, no pasa nada, pero entonces, ¿para qué puede servir que la persona vaya a terapia?
Claro. A ver, aquí la decisión de ir a terapia será siempre de la persona y ya querrá venir si quiere venir y Claro, si no, claro. nada. Y mi labor como profesional, yo creo que en este tipo de casos, ejemplos que pones, ¿no? Después que en mi trabajo me pasa esto, pero claro, ¿cómo me voy a cambiar de trabajo si no sé qué? Tal, tal. Mi primera parte del análisis es, pues sí, igual, todo esto que estás sufriendo viene de tu entorno. Si vamos a identificar las variables y cuáles son concretamente, qué cosas te están generando malestar de tu empresa, donde trabajas o de lo que sea. Y si hay que decir, pues sí, es que cuando tu jefe te dice esto, pues normal que te sientas como una mierda, yo qué sé, pues Sí. sí. O que tus condiciones económicas son estas y eso te afecta, pues sí. Y vamos conjuntamente a desgranar eso y ver qué está pasando ahí. Ahora, dentro de eso, la persona, uno cuando le hace ese análisis, la persona tiene que decidir, le lanzas la pelota a su tejado de, vale, ¿y ahora con esto qué? ¿Quieres, no sé, sindicarte Ya. y yo qué sé, hacer un piquete en la puerta de la empresa o cargarte, yo qué sé, lo que sea? Estupendo. Ya está. No te voy a obligar no, tienes que amoldarte, tienes que pensar en positivo, haz Mm. respiración profunda cuando tu jefe te trate como la mierda o algo así, ¿no? Pero que a No. lo mejor también tiene cierto peso, o sea, al igual que el ser delimita, o sea, la sociedad delimita al ser, el ser delimita a la sociedad, ¿no? Ese bucle que se retroalimenta. En el sentido de que, a lo mejor, vale, pues el jefe es un tirano, te está tratando mal, el trabajo es una mierda. A lo mejor sí puedes hacer algo también para que la conducta del jefe no vaya Ujú. por esos tiros, ¿no? Se le puede dar esas herramientas también. En este caso, a lo mejor puede ser un poco difícil que la conducta tirana del jefe esté reforzada por otras cosas, Ujú. pero bueno, habrá casos donde sí se pueda, ¿no? Claro, ahí ese es otro melón que es el de si en terapia podemos tener como objetivo el cambio de Claro. conducta de una tercera persona, ¿no? Y no. Es decir, no podemos poner como objetivo eso. Tenemos que centrarnos en, vale, a lo mejor ser asertivo con tu jefe, ponerle límites o lo que sea, o tomar X medida, es una opción y eso es lo que puedes hacer. Que tenga el efecto que tenga, no lo podemos Ya. controlar. Pero además, tampoco te voy a decirlo, como mismo decía antes, que ni te voy a decir que hagas ejercicios de relajación, tampoco te voy a decir que eso sea lo que tengas que hacer, enfrentarte a tu jefe. Eso es decisión tuya. O sea, yo te tengo que decir el análisis, qué está pasando y qué opciones tenemos. ¿No? De, oye, mira, ¿quieres que busquemos que el trabajo vaya hacia buscar alternativas a este trabajo porque consideras que en realidad sí que te atreverías a cambiar de trabajo, pero o que es lo que a ti te gustaría, pero te da miedo? Por ejemplo, oye, pues si tú crees que tu objetivo es ese, pues vale. Ahí también, es que se me van abriendo como frentes, ¿no? Pero ahí también vamos a ver si ese miedo, no vamos a considerar que es siempre un miedo que no tiene una base, Hmm. ¿no? Es decir, si tú temes no llegar a fin de mes, no tienes ahorro, tienes una situación precaria, etcétera, y realmente es muy difícil conseguir una alternativa, hombre, pues siempre, pues, si tienes tiempo, energías y es tu decisión, vamos a buscar de qué manera podemos acercarnos a conseguir otro trabajo, pero no dejes tu trabajo, a lo mejor, ¿no? Pero de nuevo, no, eso lo estoy diciendo yo como entiendo que lo podría decir la persona porque es su decisión. No lo diré yo. Ya. La persona lo dirá y yo diré, vale, pues si esa es tu decisión, ¿cómo trabajamos en ese sentido, ¿no? Y de qué manera puedes llevar mejor eso, ¿no? Y es que esto pasa, no solo el ejemplo del jefe, ¿no? Sino eh, mujeres que están en una relación con actitudes por parte de su pareja que son reprobables y que ella no quiere que su pareja tenga y tal. Em, y hay una cuestión ahí de mm, Ya. validar lo que transmite esa persona, pero ella decide. Y es importante que identifique las variables y que identifique de qué manera le está afectando según qué cosas y tal, sin tomar decisiones por ella, sino tú me estás contando esto, vale, pues desde mi perspectiva, con mi análisis funcional, esto que tú me cuentas a mí me cuadra como hipótesis de que está pasando esto. Pero ni yo anticipo cosas o supongo cosas, sino es de lo que ella me dice y la decisión pues es suya y no mía. Y en cuanto a otros escenarios, a lo mejor de objetivos terapéuticos que se planteen que puedan ser irresolubles,
como en este caso, pues cambiar la conducta de otras personas, ¿no? Ujú. ¿Alguna vez te han planteado objetivos terapéuticos que a lo mejor ya no tanto que sean irresolubles, sino que tú, al hacer una mínima evaluación, consideras que realmente eso que quiere conseguir no sería lo mejor para su vida a largo plazo? ¿Qué haces ahí? ¿Priorizas el objetivo que la otra persona demanda o tratas de algún modo comunicar lo que tú has evaluado, lo que tú has analizado? Se lo comunicas y ahí ya que la persona decida si quiere trabajar eso. Te pongo un ejemplo, Ujú. que a lo mejor alguien esté imbuida en una carrera que le está generando un sufrimiento bestial, que a lo mejor la ha elegido porque sus padres querían que hiciera eso, no lo disfruta en absoluto, no quiere ni ejercer de eso, pero te viene a consulta diciendo que quiere ser más disciplinada estudiando. Ujú. Ujú. Claro. Sí, y esto es que es muy buen ejemplo y se puede llevar a un montón de cosas. Quiero decir que esto es frecuente encontrarlo. Y también toca con los sesgos que nosotros podamos tener, ¿no? Hmm, Pues sí, a lo mejor yo tengo esa forma de pensar también de los padres, de sí, no, necesita tener una carrera y tiene que ser esta porque, ya. porque es prestigiosa o lo que sea, ¿no? Porque está estudiando medicina Hmm, o lo que sea, ¿no? Em, yo tengo que ser consciente de eso y de nuevo dejar la decisión a la persona. Pero si yo identifico que en eso que me está contando parte del malestar viene de esa exigencia que imponen los padres, yo tengo por lo menos que hacer la pregunta de, oye, ¿y tú realmente, para ti, realmente quieres esto? ¿O habría otra cosa que te gustaría hacer? ¿Tú en otro momento, antes de entrar en la carrera o lo que sea, te has planteado estudiar otra cosa? ¿Habría otra cosa que te daría más ilusión y tal? Realmente esto va un poco de exploración, como dirían en terapias contextuales, de tus valores, sí, ¿no? Y yo tengo que lanzar esas preguntas. Es decir, yo no me lo voy a sacar de la nada. Yo no le voy a decir oye, mira, igual no estudies, no termines la carrera porque te está fastidiando la vida. No lo voy a sacar así de la chistera, hmm, pero sí que le voy a lanzar esas preguntas y de ahí sacaré si ella realmente quiere otras cosas, ¿no? O podemos indagar qué pasaría. Y si su decisión es, no, yo quiero sacarme la carrera, pues veremos de qué manera lo abordamos, ¿no? En- Hay otros casos más delicados, yo creo que ese. O sea, no, tendría que pararme a pensarlo, no. Pero de nuevo, es que son casos que me he encontrado, ¿no? Parece que todo el rato me voy al tema del género, pero es que me lo he encontrado. hmm, Mujeres que vienen a terapia con una demanda que lo típico, ¿no? De es que creo que tengo, o sea, tengo bajo deseo sexual y está afectada la relación, tal, y es un problema mío que tengo que solucionar y tal. Hay que lanzar la pregunta por lo menos de, oye, pero ¿cómo es esa relación? ¿Realmente tú claro. qué querrías? ¿Qué cosas te están afectando a ti anímicamente? Que podamos indagar qué son las que te están afectando a ese deseo sexual. ¿Qué deseo sexual te gustaría a ti mantener para ti? De nuevo, tus valores, lo tuyo, lo que tú querrías, no sacando a tu pareja de la ecuación. Si tu pareja fuese otra, si, yo qué sé, intentando lanzar esas posibilidades, porque muchas veces, y aquí es donde entra temas sesgos propios y tal, de a lo mejor yo te abro solo una puerta, Claro. porque es la que yo veo. No, tengo que intentar abrirte todas las posibles, aunque no vayan acorde, digamos, a mi forma de pensar y tal, ¿no? Y entiendo que eso es difícil. Pues y entiendo que somos falibles, pero yo por lo menos intento tener esa idea cuando abordo un caso, ¿no? Cuando estoy delante de una persona, de abrirle todas las posibilidades posibles, todas las posibilidades que pueda haber, y que ella decida, que esa persona decida y diga, vale, porque muchas veces puede ocurrir que esa persona no ha visto esa posibilidad, esa persona, pues por ejemplo, tiene ciertas ideas del sexo, de no, es que yo como mujer tengo que cumplir, satisfacer a mi pareja, y etcétera, ¿no? Sí. Entendemos, ¿no? Entonces, al menos hay que abrir esa posibilidad y hay ciertas cuestiones ahí de psicoeducación, podemos llamar, que también pueden entrar, ¿no? Y en el tema de las disposicionales, cuando tú contemplas las variables disposicionales en sesión, ¿hasta qué punto hay, claro, el que tú tengas X enfoque, completamente va a sesgar siempre todo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes una ideología neoliberal,
por ejemplo, ¿no? Ya todo lo que implique las variables disposicionales que tú entiendas por ahí, es que el caso está totalmente constreñido hacia... ¿no? Sí, total. Claro, si tú abordas, es decir, si tú cuando estás frente a la persona o cuando tú estás ejerciendo como ese profesional de la psicología y te estás formando, etcétera, no has sido capaz de salir de ese cubículo, Claro. pues Claro, es que no lo o vas a sea, ver. a lo que voy es que, por ejemplo, nosotros incluso muchas veces hemos dicho que hay que tener perspectiva social en el sentido de perspectiva de clase u otras cuestiones. Claro, pero ¿eso qué implica realmente? ¿Es una perspectiva global o eso ya te está sesgando a X ideología? ¿Qué implica realmente ver las cosas con esa perspectiva? De algún modo lo que necesitarías es un conocimiento macro del mundo Ujú, a nivel sociológico, a nivel histórico, a ujú. nivel tal, que es inviable. O sea, Sí, yo creo que aquí me surgen dos cosas. Una es, creo que hay, según qué formas de ver el mundo, ideologías que son más amplias en el sentido de ver más variables, hmm, de no llevarlo al esencialismo de la persona, por ejemplo, ¿no? ya, De que esto es una cuestión individual, sino que te ayuda a meter más variables que son del contexto y que como analistas de conducta, pues qué bien, es decir, creo que es positivo. Y por lo tanto, en ese sentido, ese tipo de visiones del mundo creo que son más ajustadas. Ahora, claro, en mi set. ya, Y por lo tanto, yo también, ahí entra, creo que lo comentaba antes, ese ejercicio de ponerme en duda, cuestionarme según qué cosas y acercarme también a otras ideologías que se está hablando y entenderlas y ver qué puedo rescatar de ahí, porque no me considero que tenga toda la verdad, ni mucho menos, ni una ínfima parte de la verdad. Tengo mi visión y lo haré lo mejor que pueda. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Como profesional, ¿no? Pero esa es una parte. La otra se me ha olvidado. me parece Vale, bien. pero la otra se me ha olvidado. Pero es interesante. Me da rabia. Bueno, si Em, te acuerdas, la rescatamos y ya está. sí, Pero, no, dame un momento. vale. O sea, estamos hablando de que... em, vale, ya la tengo. Ahí está. ¿Has visto? Me puse en imaginación a los estímulos que habíamos hablado antes, que me habías puesto antes. La visión funcional. Es decir, creo que tener la visión funcional ayuda a que la ideología pierda algo de peso. Es decir, como mismo te digo que cierta ideología o cierta forma de ver el mundo te puede ayudar a identificar qué cosas, creo que cuando uno se pone de verdad a comprobar sus hipótesis funcionales o a indagarlas en toda su extensión posible, se va a encontrar con cosas, si es honesto y puede hacer ese ejercicio, que a lo mejor no encajan con su ideología, pero dice, oye, ¿y si esto es lo que está actuando aquí como reforzador o como lo que Ya. sea? Entonces, entiendo que justo ahí está la trampa, es decir, que eso es lo difícil, ¿no? De ver eso. Pero creo que si hay algo que acerca a superar ese sesgo de alguna manera, puede ser ese ejercicio funcional, el intentar ponerse lo más posible las gafas funcionales y ver el mundo como alguien que lo ve de nueva, pero con ese mapa, Hmm. ¿no? Con esa guía, con esa instrucción. También siguiendo un poco con el tema de las disposicionales, ¿hasta qué punto tú crees que desde el análisis funcional, a lo mejor muchas personas que ejercen desde ahí caen en una excesiva molecularidad, digamos, sin ver un plano más molar y dejar fuera, pues justo, algunas disposicionales que sean importantes, se centran más en la cadena? Ujú. Sí, es que creo que ahí hay un problema, o sea, vamos, o sea, por eso estamos aquí, yo creo, en parte, con la formación en la universidad, por lo tanto, Hmm, es muy probable que mucha gente, y yo por lo menos noto un déficit en mi formación en ese sentido, y claro, cuando me quiero formar, pues me formo como puedo. Yo en su día pues autodidacta porque tampoco tenía dinero para pagarme ya, una formación. Luego ya sí, me pude formar mejor y tal, pero entiendo que en cierto punto o para según qué personas, con según qué condiciones, a lo mejor la formación que le ha llegado es
una información simplificada. O sea, creo que es fácil que uno reciba del análisis de conducta esa forma de verlo, ¿no? De la cadena. Si acaso metemos el condicionamiento clásico también, pero hay un discriminativo, una respuesta, un consecuente, fin. Yeah. Y yo recuerdo una de las cosas que me indignaba de cuando estaba en la carrera, bueno, cuando estaba terminando, saliendo ya, que fue cuando fui consciente, el decir, oye, en la carrera, en ningún momento, si no llega a ser porque tuve un profesor que sí que se preocupaba por estas cosas, porque lo supe al final, si no es por esto, nadie me hubiese hablado de operaciones motivadoras, por ejemplo. Y es algo que yo había leído por mi formación como adiestrador canino, Sí. pero que no ubicaba. ¿Por qué? Porque nadie, no sé si tendrá que ver, no tendrá que ver, nadie me está enseñando esto. Cuando me han hablado de condicionamiento operante no lo he visto. No sé. Entonces, pienso, toda la gente que no ha tenido un buen profesor o profesora que sepa de análisis de conducta, alguien que le enseñe, no tiene ni idea. Lo que puede entender de condicionamiento operante, por ejemplo, o de análisis funcional es eso, tan sencillo. Entonces entiendo que eso pase. Creo que es muy común que eso pase, ¿no? Y es muy importante, pues bueno, hacer buenos análisis funcionales metiendo toda la información, metiendo las disposicionales y no metiéndolas de cualquier manera, que es como creo que muchas veces se enseña, que es, te hago una lista de cómo es el entorno de la persona, de cómo es su historia, de algunas variables biológicas que puedan estar ahí. Hago la lista, la parto y luego hago las cadenas. Pero es que ese tipo de cosas es súper importante relacionarlas con la cadena, de alguna manera, ver si influye de alguna forma o no. Si no, ¿para qué? Es decir, si no es que no, bueno, sí está ahí, a lo mejor intuitivamente las estás teniendo en cuenta, pero es intuitivamente, ya no es, ¿no? Y habrá profesionales que lo hagan y lo hagan bien, pero lo están haciendo intuitivamente y por lo tanto es más falible, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre el ser genuino en terapia? Porque lo veíamos, por ejemplo, en la formación de habilidades de la terapeuta, relación terapéutica, todo lo que impartió María Jesús Frossán y que está en nuestra plataforma online que podéis cursar cuando queráis. ¿Qué opinas de eso? Porque yo creo que, por ejemplo, o sea, yo al final no me dedico a la clínica, pero me pongo en tu lugar. Y yo creo que si estás consulta tras consulta tras consulta, vale, evidentemente tienes que responder a lo que toque en cada caso, te tendrás que adaptar, habrá una forma de interactuar que convenga más en un caso, en otro, pero también tiene que ser extremadamente cansado, ¿no? Estar todo el rato de algún modo, no te digo actuando, pero sí adaptándote. ¿Cómo lo ves todo esto? Bueno, o sea, yo entiendo que puede ser cansado y tener que hacer ese ejercicio de entender, sobre todo es entender, o sea, tú tienes que ir analizando funcionalmente cómo se comporta la persona y qué para ella es un reforzador o no, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio de, vale, me meto en ese personaje, por decirlo de alguna manera, pero en realidad creo que lo importante es, da igual si eso soy yo o no soy yo. O sea, es que esa distinción de soy yo o no soy yo con estas contingencias en esta situación, ¿no? Ante estos discriminativos. Entonces, creo que esa separación es un poco artificial o que no es ajustada. Y si es cansado, pues es cansado por eso, pero habrá quien le guste. Quiero decir, como a un actor le gusta interpretar diferentes papeles y meterse en diferentes pieles, por así decirlo, y puede ser interesante también. De hecho, para mí, creo que en parte a mí no me genera tanto cansancio a lo mejor, o por lo menos no lo vivo tan aversivamente. Si es cansado, al menos no es tan aversivo, porque me parece interesante. Me parece una buena habilidad que cuando yo la reconozco en mí y me veo comportándome de diferentes formas y sabiéndome adaptar a lo que me está pidiendo esa situación, me es agradable. Digo, mira qué bien, que me estoy adaptando, porque además eso supone que es más probable que ayude a la persona, que se establezca igual esa relación y creo que hay que romper esa cosa de que estoy siendo falso o algo así. No, es que yo de verdad, cuando estoy ahí, como mi objetivo es conectar contigo, ayudarte, entenderte, etcétera, es que estoy siendo yo, pero ahí, ¿no? Claro, pero también lo que puede pasar, ya yendo al otro plano,
la otra visión de la historia, ¿no? Es que, por ejemplo, yo como consultante diga, pero ¿y esto que me está de algún modo aquí reforzando, me está ahora validando, me está comprendiendo? Realmente lo sentirá así, pensará como yo, no. Mucha gente no se lo planteará, pero habrá muchas otras que sí, que dirán, Ujú. esto lo hace por mi bien, y vale, que genial que lo haga por mi bien, pero el hecho de que exista la duda hace que no me lo termine de creer, entonces a lo mejor no tiene el efecto que podía resultar que tuviera. Y bueno, que el vínculo en general se resquebraje porque estés todo el rato pensando, "Pero es que mi terapeuta verdaderamente me comprende, piensa como yo y estas cosas que está diciendo". O sea, Ujú. yo pienso, viéndolo desde fuera, que no tienes por qué pensar, evidentemente, todo el rato como tus consultantes, sería imposible. Ujú. Pero a lo mejor, si se puede hacer ese esfuerzo de, vale, refuerza, valida lo que tú quieras en cada caso, pero si hay X cosas que tú no sientes o no piensas, tampoco las Ujú. fuerces de más, ¿no? Y Claro, es que has dicho algo, mi terapeuta piensa como yo, tal. Es que si yo no pienso como tú, quiero decir, o sea, entiendo lo que dices, pero que yo no voy a decir nada que sea algo que no piense. Es decir, claro, lo que pasa es que a lo mejor lo pienso porque creo que es lo necesario o es lo adecuado en el momento, es lo que pienso. Otra cosa es, y creo que este es un riesgo, por ejemplo, y a lo mejor al principio a uno le pasa, si yo ahora, Marco, si tú sabes que yo siempre he hablado de otra manera y ahora me pongo a hablar así, pues claro que sueno súper artificial, ¿verdad? O sea, es como una voz de documental, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿No? hmm, Claro que voy a sonar falso. Si yo, como me he formado, tengo un modelo que habla de cierto modo, que utiliza siempre las mismas frases o ciertas muletillas y tal, y yo las copio. Oye, hay un punto de esa persona que estoy yo atendiendo no tiene por qué, no me ha visto en mi vida diaria, pero ya, sí que es verdad que en nuestra sociedad o en nuestra cultura hay formas de expresarse que se puedan ver más artificiales. Pero ojo, esto me pasó a mí en el máster. A mí yo tuve una profesora que nos decía mucho, era precisamente de habilidades terapéuticas, nos decía, no, no, tienes que ser auténtico, genuino, tienes que ser claro, tú, tal. es lo que se dice. Y en un roleplay, yo creo que terminé el roleplay que estábamos haciendo como un, bueno, no te preocupes, trabajaremos en ello y tal. Algo así, una frase así dije. Y claro, el feedback que tuve fue, es que ha sonado muy político, es que si estamos Hmm, trabajando en ello, no sé qué, digo, no lo he buscado. Es que ya, a lo mejor esta es mi forma de expresarme. Y eso puede pasar. Es decir, que a lo mejor el usuario diga, uy, que cómo suena, qué artificial suena. Pues que a lo mejor es mi forma de hablar y te suena así, ¿sabes? hmm, ¿No? Pero bueno, que sí que entiendo esa parte de el intentar no forzar, ¿no? Que yo entiendo que hmm. cuando uno es novato como terapeuta, pues tiene que tirar de referentes y de lo que conoce para hacerlo bien, pero que el camino es hacerlo tuyo, ¿no? Esto es un poco es que es como interpretación, ¿no? Sí, yo lo digo sobre todo por personas que a lo mejor que ganen confianza, ¿no? Poniéndome yo en el otro lado, en el de Ujú. consultante, no en el de terapeuta, que evidentemente ya estás tú para empatizar por esa parte. Pero que la persona que acuda a terapia, teniendo en cuenta ya lo difícil que es, pues que escuchando, por ejemplo, este tipo de cosas, este tipo de explicaciones, confíe más en, vale, no es que a lo mejor mi terapeuta me esté mintiendo, sea falsa, Ujú. todo este tipo de cosas, sino que, bueno, realmente esto que te está reforzando, validando, sí que puede ser así, a lo mejor hay otras cosas que no piensa como tú, que las omite directamente, y Ujú. eso es lo que además a mí me parecería que sería lo idóneo, ¿no? Que no digo que siempre sea fácil hacer, pero a ver, es que es difícil medir, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna cosa, estoy pensando en alguna situación en la que sí que tienes que estar intentando reforzar y a lo mejor vas a hacerlo de una manera un poco más falsa, no lo sé. Ujú. Algo que a ti no te guste, pero que le venga bien a la persona, ¿sabes? No sé si me explico. O, Es que o- no se me ocurren ejemplos. Quiero decir, si o yo a- estoy ahí, a mí me va a gustar. Si va ya, hacia el claro, objetivo. Claro, pero es que fíjate, date cuenta la trampa. Si yo lo voy a reforzar, si yo creo que eso lo tengo que reforzar, es porque va hacia el objetivo. Y si va hacia el objetivo, me gusta porque eso es lo que busco en ese contexto. claro, tú sí, pero yo creo que habrá mucha gente que no sea tan capaz
de hacer ese clic, ¿no? En sesión. Es que no tengo ejemplos. Es decir, me cuesta verlo porque no se me ocurre un ejemplo en el que yo le vaya a decir a alguna persona que no me guste. Que a lo mejor hay, ¿eh? Estoy pensando. Así de primeras, yo creo que si hay algo que no me gustaría, yo qué sé, en mi vida personal por X, igualmente, no sé, si acaso, creo que, no sé, es que sí, no sé si vale este ejemplo, pero yo soy ateo. Pero yo puedo tener personas totalmente religiosas en terapia, vamos, y lo voy a respetar al máximo, Sí. Vamos, sin duda. Y yo me he visto en terapia a lo mejor hablando con una persona y diciendo, oye, creo que para trabajar esto, pues estaría bien, ya que eres religiosa y tal, y esto es algo que has hecho, que vayas a misa o algo así, ¿no? Y si lo hace, pues genial, lo refuerzo. ¿Qué tiene que ver que yo sea ateo y que considere que la religión, no sé, yo qué sé? O sea, a mí por lo menos en ese contexto me da igual, pero vamos, o sea, absolutamente igual. Y es que ni siquiera sé si es buen ejemplo por eso, ¿no? Porque es que no, tampoco es algo que no me guste. O sea, sí, pero ya tenemos clip ahora, ¿eh? O sea, ya tenemos clip de los psicólogos de Engrama te mandan a misa. Sí. Tal cual. Y en terapia en general, o sea, para ti en concreto, no ya hablando por el resto, ¿qué es lo que hace que te resulte tan satisfactorio, tan reforzante el seguir con ello? Hay varias cosas. Hay, por supuesto, lo primero, pues de algo tengo que vivir. Claro. Y esto me sirve para eso, pero podría haber elegido más cosas. Y sin embargo elegí esto. ¿Por qué elegí esto? Pues en su día lo elegí porque me estaba siendo muy agradable entender por qué la gente se comporta como se comporta y todavía se mantiene parte de eso, es decir, esa parte de asomarme a la vida de otras personas, que para mí es un regalo, o sea, entender, ver las vidas de otras personas, cómo se comportan, qué cosas viven, qué intimidades, cosas que no le cuentan a nadie más, pero que a mí me sirven para entenderme a mí, entender al mundo, entender la sociedad, como el por qué la gente hace lo que hace y tal, que es súper interesante, pero además ya cuando llega ese momento en el que realmente consigues un cambio y eso, un cambio positivo para la persona y tal, eso es súper satisfactorio y vamos, o sea, me llena un montón cuando llegamos al final de un proceso y siempre en las últimas sesiones, hacemos como repaso de cosas que hemos trabajado, herramientas y hacemos un poco prevención, ¿no? De oye, que en un futuro tengas esto en cuenta, que esta es la manera de abordar estas situaciones, gestionar estas situaciones y el solo hecho de ver que la persona te hace una lista de cosas o te verbaliza cosas, que dices tú, joder, qué guay. Es que creo de verdad que esto te ayuda y lo hemos visto y hemos visto cómo esto que me estás describiendo ahora te ayuda y te veo feliz, te veo bien o no feliz, porque ojo, esta es otra puntualización. El objetivo de la terapia no es que ahora estés feliz para siempre, sino que sepas gestionar las cosas. Entonces a lo mejor estás triste porque te ha pasado algo, no pasa nada, puede que estés triste, pero sé, y estamos hablando de que tienes las herramientas para afrontar esa situación y no pasa nada y puedes seguir con tu vida, seguir con tus objetivos vitales y seguir adelante, ¿no? Eso es súper satisfactorio, recibir eso por parte de la persona. Ya solo el hecho de ver que esa persona te lo dice y verlo en ella, ¿no? En esa persona, ver ese aprendizaje, es súper satisfactorio. Y además, bueno, pues normalmente las personas, bueno, normalmente siempre te lo agradecen, ¿no? Vamos, digamos que eso es como lo último, ¿no? Que está muy bien que te agradezcan tu trabajo y se siente como es ese momento de cómo aceptar un halago y estas cosas que hay gente a las que nos cuesta más, pero que voy aprendiendo a que me sea también agradable y satisfactorio, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Ver cómo ha cambiado y has impactado tanto en una persona, brutal. ¿Y en qué crees que a ti te ha cambiado todas esas experiencias, todos esos halagos, todo lo que has vivido como terapeuta? ¿Qué te ha cambiado como persona en general? Como persona. ¡Uf! Sí. Algo te habrá, o sea, no sé, todo lo que has vivido, a lo mejor el ver tantas realidades distintas te ha hecho, entre comillas, relativizar otras cosas, lo que sea. Sí, no, si mi reacción es porque hay muchísimas, no porque, o sea, es porque es todo. O sea, a mí, de alguna manera, el verme
O sea, ya fue un cambio, por ejemplo, el empezar una carrera y tal, pero en mi vida, por mi historia, el simple hecho de sentirme que puedo hacer algo, que soy capaz de hacer algo y que tengo eso, como la capacidad de seguir, de salir adelante, de llevar mi vida, etcétera, para mí, por mi historia, en un momento determinado fue un clic, fue un joder, qué guay, pues soy útil, puedo eso, ser autónomo, independiente, etcétera, ¿no? Y llevar una vida satisfactoria y perseguir mis objetivos, lo que me proponga, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero además, esas experiencias concretas y que yo pueda siempre de alguna manera ver reflejado a personas de mi entorno, como identificar patrones, eso es súper enriquecedor porque de repente ves a tu amigo de otra manera, por ejemplo, ¿no? Y alguien que dices tú, joder, es que estos patrones que yo estoy viendo en esta persona que estoy tratando y tal, y esta vida que ha tenido y toda esta historia que me cuenta, joder, pues se parece a esta de mi amigo X, a esta de tal, y de alguna manera me hace, pues, ser como más comprensivo, entenderles mejor, sentirme más unido incluso, poder relacionarme mejor con estas personas. No sé, es como... es un conocimiento súper valioso para mí. El entender cómo se sienten y cómo se comportan y por qué otras personas. Y en mi vida es súper satisfactorio y súper, vamos, súper agradable. Pues con este mensaje, que yo creo que además es muy bonito, cerramos. Perfecto. Gracias, Luis. A ti. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.